Pasamos al plano de la política internacional. Vamos a hablar de Siria. Allí, tras un golpe de Estado, se nombró un presidente interino que ocuparía el cargo hasta el 1 de marzo. Vamos a tratar de desmenuzar un poco de qué se trata toda esta noticia. El presidente al-Assad fue derrocado con participación de Estados Unidos, de Israel, de distintas potencias occidentales que aportaban de manera directa armamento e inclusive mercenarios que participaban en los conflictos en Siria. Todo esto fue presentado por la mayoría de los medios masivos como una revuelta popular contra una dictadura, ¿no? Ocultando el rol justamente de Estados Unidos, de Israel. Todo esto ocurre también en contexto de la invasión, de la avanzada en realidad sobre los territorios palestinos que está realizando Israel y el genocidio que desde hace un poco más de un año está profundizando, lleva más de 40.000 muertes, la amplia mayoría de ellos y de ellas son civiles, y además todo esto que estoy contando sobre Siria tiene grandes complejidades, tiene participación de diversos actores, tiene distintos intereses geopolíticos, pero algo que sí queremos enfatizar desde Barricada TV es el bloqueo que desde hace años vive Siria por parte de Estados Unidos. Bloqueo que implica, como lo viven por ejemplo Cuba y Venezuela, que a partir de la decisión unilateral de Estados Unidos, estos países no se pueden desarrollar o les cuesta mucho desarrollarse y además sus poblaciones viven claramente peor porque faltan insumos, porque se les impide, por ejemplo, la entrada de comida, de medicamentos y también de distintos insumos para el desarrollo del país. Tiene la amabilidad de atendernos Tamara Lali, ella es analista internacional, también integra el Centro Cultural Sirio, bueno, muchas veces nos ha atendido. Tamara, muchas gracias por esta comunicación. Primero que nada, quiero pedirte que caracterices dentro de este escenario complejo quiénes son esas fuerzas que tiraron al presidente al-Assad. Este grupo aparece en el año 79 en Afganistán. Durante estos 45 años, que fue cambiando, como les decía, de nombre, comenzó siendo los talibanes, Al-Qaeda, con todo lo que significó, luego aparecen en Irak, luego aparecen en Siria, cuando comienza esta guerra impuesta sobre Siria en el año 2011, y su nombre en comienzo era Frente al-Nusra, después se dividen de ISIS y Frente al-Nusra aparecen como dos grupos antagónicos que en realidad más que antagónicos tienen la misma ideología, el mismo eje doctrinario, si se quiere, crear un califato extremista. Y hoy este grupo que se reclutó en una de las provincias norteñas de Siria, muy cerca de Turquía, que es la provincia de Idlib, hoy aparece hace 2 años, con un nombre distinto, que es Hayat Tahrir al-Sham. ¿Por qué? Porque tanto el Frente al-Nusra como su dirigente actual, que es Yolani, que es el que encabeza este proceso sedicioso en Siria, está en la nómina de los terroristas catalogados así por Estados Unidos, por Naciones Unidas, por la Unión Europea. Piden por su cabeza $10 millones. Sin embargo, hace unos días atrás, la CNN le hace una entrevista, una cadena norteamericana le hace una entrevista, entonces es como que le limpian la cara, la imagen, porque lo visten al estilo Zelensky, con ropa, le sacan la ropa medieval que tenía puesta y le ponen botas de militares, traje militar, y ya lo ponen como un comandante que derroca a Bashar al-Assad. Y esto es algo muy grave para Siria, porque por distintos motivos. No por defender al gobierno saliente de Bashar al-Assad, que lleva, por supuesto, 50 años gobernando Siria, el padre y luego el hijo, con distintas características entre ambos.
sino porque lo que significa derrotar a Siria, ¿no? Acá lo importante es un proyecto que hay para Siria desde hace mucho tiempo, que es dividir la Siria. Y yo creo que lo que se negoció en esta semana o la semana anterior, que en realidad se negoció en una provincia en Turquía, lo que se está negociando creo que va a ser uno de los negociados más importantes del siglo, importantes para Estados Unidos, para las potencias, que siempre están derribando gobiernos, ocupando sus territorios, avanzando sobre sus recursos, porque si uno hace una lectura de la historia, vemos que siempre los grandes actores son los que se comen a los pequeños actores, y esto no es ajeno. Se habló sobre el tema de las sanciones que Estados Unidos le aplicó a Siria, que dicen en su momento Trump, en su primer gobierno, que van a ser las peores sanciones que un Estado haya recibido, y así fue. En pocos años han hambriado a todo un pueblo. Yo estuve hace un mes y pico en Siria y realmente se nota las secuelas, no de la guerra, sino del embargo, de las sanciones que hay sobre Siria. Entonces, fueron demonizando a Siria porque el proyecto es dividirla entre Turquía, entre los kurdos y a Israel. Fíjense, es tal el nivel de planificación que lleva esto, que al otro día que hay un alto al fuego en el Líbano, en el sur del Líbano, hacia el 27 de noviembre, al otro día, y que encima le dijeron 60 días de alto al fuego, esto es como para darle tiempo a Trump a llegar al poder. Al otro día hay esa avanzada de estos grupos radicalizados que llegan desde esta provincia Idlib, donde estaban todos, hacia Alepo. Toman la segunda ciudad más importante de Siria y la primera a nivel económico de todo el occidente asiático. Toman Alepo, luego avanzan hacia Hama y así fueron bajando hacia Homs. Cuando toman Homs ya se sabía que caía Siria. Homs corta al país en la mitad. Va desde en el mapa, va desde el Líbano hacia Irak. O sea, es una provincia, es la más grande en realidad, y por supuesto importante en su cuestión económica. Entonces, esto como para empezar a pensar de cómo se fue planificando, porque llegan a Damasco y al otro día Israel avanza sobre los altos del Golán. O sea, esto no se prepara en un par de horas, ¿no? Avanza sobre los altos avanza sobre la meseta de Jabal el-Sheikh, que es territorio sirio no tomado porque el Golán es territorio sirio ocupado por Israel en el año 67 y lo anexó en forma unilateral a la fuerza en el año 81. Entonces, avanzan sobre territorio sirio y según lo que dicen ayer, lo que decían los medios, habría que chequearlo, no tengo forma hoy de chequearlo, que están a 25 kilómetros de Damasco, el ejército israelí. Bombardearon durante 48 horas, bombardearon día y noche 270 instalaciones militares del ejército sirio. 270. Esto no se prepara en un par de horas, esto ya estaba preparado de antes. Por eso digo, este es el gran negociado. Hace 100 años atrás hubo un gran negociado que fue Sykes-Picot, cuando Francia e Inglaterra, ganadores de la Primera Guerra Mundial, se dividen lo que es el Medio Oriente, si se quiere llamarlo, se lo dividen entre ellos, y estaba en ese momento la Rusia zarista. Luego cuando llegan los soviets, entonces en ese momento la Unión Soviética denuncia este pacto secreto, y ahí es donde aparece la división, y en el año 1920 directamente hay mandato francés e inglés sobre ese territorio. Ese fue el gran negociado del siglo XX que cambió la geografía y la historia y el destino de esos pueblos de la zona del Levante. Hoy hay otro negociado que es dividir a Siria, luego van por el Líbano, luego por Irak, y así van avanzando. ¿Quién es el ganador? Es Israel.
Acá no es el problema Bashar al-Assad o no Bashar al-Assad. El problema ahora es Israel, que está avanzando sobre Siria y está ocupando el sur de Siria. Justamente a eso quería apuntar, Tamara. Creo que hay un montón de temas, hay un montón de cuestiones que mencionás que son muy interesantes. No nos va a alcanzar el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta en cualquier caso. Hablabas de los planes claros, directos de dividir Siria. Te quiero preguntar, también mencionando que se trata de una intromisión imperialista, ¿no? Vos hablabas, no importa si hay que defender o no al gobierno de Al-Assad, no importa qué tan bueno haya sido o malo, no importa. Aquí lo que hay es una intromisión clara, directa. Lo que te quiero preguntar entonces es, habiendo explicitado qué es lo que quieren hacer con Siria, cuál pensás que es el proyecto o qué le espera a Medio Oriente a partir del derrocamiento de Al-Assad? Muy oscuros. ¿Ustedes saben lo que es Siria? Si ustedes ponen el mapa del mundo, lo despliegan sobre una mesa en forma plana, van a encontrar a Siria en el medio de ese mapa. Así como lo dibujamos todos, el mapa, el oriente y el occidente como lo conocemos, en el centro está Siria. Ahí pasa todo, pasó hace miles de años la ruta de la seda y sigue pasando hoy los oleoductos que necesita Europa y Estados Unidos para nutrirse del gas que pasa por Siria. Antes era el petróleo, ahora lo más importante es el gas. Entonces, destruir a Siria es darle un plato de plata servido a Estados Unidos y a Israel, toda Siria, todo el mundo árabe. Siria tenía el ejército mejor preparado para enfrentarse a Israel. Hoy, en estas 48 horas, destruyeron todo el arsenal militar de un Estado. Es algo inédito. El mundo está, no sé, en silencio o es cómplice de todo esto. Así durante un año han destruido toda la franja de Gaza y han expulsado a la población. Lo mismo están haciendo en Siria. Entonces hay que advertir a esto al mundo, por favor, que la corten aquí porque realmente si siguen en Siria luego van a entrar al Líbano. Líbano es el centro financiero que ha sido más importante. Esto no les conviene al sionismo financiero. Entonces empecemos a pensar qué es lo que se está jugando. No se juega si el presidente Bashar al-Assad era, como decías vos, bueno o malo, o si su gobierno era una dictadura, o era autoritario, o era democracia. Acá no se juega esto, se está jugando el destino de los 100 años próximos en toda la zona del Levante. Y el Levante es muy importante, la zona del Levante, como para orientar un poco, me estoy refiriendo a lo que es Siria, Líbano, Palestina, Irak, ¿eh? Es toda esa región que no se llama Medio Oriente, se la llama Levante, y eso es lo más importante como para tener en cuenta, a no dejarse llevar por lo que dicen los medios hegemónicos, que ahora nos están entreteniendo con el tema de las cárceles en Siria y qué es lo que ha dejado y las casas de Bashar al-Assad y los autos de Bashar al-Assad. Acá lo más importante es la avanzada que está haciendo Israel por el sur y Turquía por el norte. Tal cual, Tamara. Bueno, es muy interesante como siempre escucharte. Seguramente nos estaremos comunicando nuevamente porque este es un tema central como lo marcabas. Seguir hablándolo. Muchas gracias. Un saludo muy grande. Bueno, por supuesto es un análisis como pocos se escuchan en los medios en general. Desde Barricada TV queremos, como siempre, mencionar nuestra condena al genocidio que el ejército sionista está llevando adelante sobre